Hola, buenas tardes. Estamos en una nueva emisión de Suma de Opiniones. Es el programa número 47 y hoy tenemos la gran suerte de tener de nuevo a José Alsina. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Pues José nos va a presentar hoy un tema muy interesante, no lo tengo que decir yo, ya lo veréis vosotros. ¿Hay alternativa a la educación posmoderna, doctrinaria e instrumentalizada? Ese es el título de esta emisión. Espero que os sirva para configurar un pensamiento, como siempre, un poco esperanzador para saber que, sobre todo, hay solución para esta deriva ideológica que está... que se está convirtiendo en una especie de cáncer de nuestra educación, de todos nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros universitarios. Bueno, sin más preámbulos, presento a José Alsina, todos lo conocéis muy bien. Sin embargo, yo quiero resaltar que José Alsina es licenciado en Biología por la UB, máster en Historia de las Ciencias y doctor en Filosofía por la UAB. Es autor de infinidad de trabajos y obras de índole científica, filosófica y política. Destaco especialmente su interés por la figura de Ramiro de Maeztu y el filósofo Ortega y Gasset. Es director de la revista Nihil Obstat y colaborador de infinidad de ellas. Espero espero y le agradezco muchísimo que porque para mí es un gran honor que haya contado conmigo para presentar este tema. Y sin más, voy a pasar ya a las preguntas. Bueno, lo primero que te quería preguntar, ¿qué es la red sociocultural Desperta? Porque es aquí donde has explicado la ponencia, ¿verdad? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, María José, por invitarme. O sea, las gracias te las doy yo, el honor es mío de estar aquí otra vez, ya estuve hace un par de años, creo. No, ya le he vuelto. A ver, Desperta es una red de asociaciones, entre las cuales está Somatemps de Barcelona o de Cataluña, Raíces y el Criterio de Zaragoza, Valencia Forum de Valencia, Fernando III Santo de Palencia, no me quiero dejar ninguna, Arbil de Madrid, últimamente se ha incorporado Unidad Hispanista de Álava y creo que hay por ahí alguna más. Esta red nació el 29 de febrero del año 2020, en una reunión que se celebró en Zaragoza, y bueno, a partir de allí pues hemos ido haciendo cosas. Como red no se ha hecho muchas cosas, porque en realidad la finalidad principal es potenciar las actividades de las asociaciones que integran Desperta. Pero sí que quiero reseñar algunas de las cosas, ¿no? Entre ellas ha sido, un manifiesto que llevaba como título "La OTAN no nos defiende, saquemos a España de la OTAN". Hoy mismo ha salido en redes un manifiesto también hablando de la Segunda República, hoy es 14 de abril, donde, es muy divertido observar. Entonces, bien, el 4 de marzo, sábado 4 de marzo, se presentó Desperta en Zaragoza y antes tuvimos una reunión previa y en esta reunión se decidió pues que íbamos a elaborar una serie de dosieres y, el primero ha sido este dosier sobre educación, que va a salir mañana. Hoy no ha salido porque ha salido el otro. Es decir, mañana estará en las redes, por lo menos estará en el Facebook. Desperta tiene una página de Facebook y también estará en los blogs o en las páginas web de las diversas asociaciones. Esto sería un poco la historia de Desperta, ¿no? Muy bien, José. Ya sabéis que también estas emisiones, los que estáis aquí ya las estáis presentes, pero los que no, lo podéis seguir también por las redes nuestras de siempre. España Catalans, no todos los catalanes somos independentistas y, por supuesto, Cataluña suma por España. La primera pregunta que quiero hacerte es, desde la red sociocultural Desperta, habéis presentado una alternativa a los actuales sistemas educativos. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, hay un tema que creo que en el documento se repite varias veces, ¿no? Y es que nosotros pensamos que no se puede plantear una alternativa a la educación dentro del sistema actual, ¿no? Es decir, la educación es algo que está envuelta en un contorno político y social. La educación tiene mucho que ver con la figura humana de referencia
y por tanto pensamos que cualquier intento de cambiar la educación dentro de este sistema, dentro de este régimen, pues es imposible, ¿no? Entonces, en todo caso, este cambio en la educación debería ir acompañado de un cambio en todo un entorno social, en las ideas fuerza, incluso en el régimen político. Lo cual no es obstáculo para que al final del documento pues haya una serie de puntos, ¿no?, de lo que pensamos que debería ser. Pero a mí me parece que esto es importante, ¿no? Y otra cosa que también pienso que es importante en el caso de Cataluña es separar el debate educativo del debate de la lengua. Creo que la mezcla de estos dos debates a veces da lugar a distorsiones, y porque además es un problema que nos enfrentamos, que es un problema de toda España, es decir, muchas de las cosas que pasan aquí en el tema educativo están pasando en Andalucía, están pasando en Madrid, están pasando en Valencia. Por lo tanto, son dos temas, a nuestro modo de ver, dos temas diferentes, ¿no? Porque son dos cosas diferentes. Evidentemente que los dos temas son muy importantes, pero pensamos que no hay que mezclar estos debates porque esto pues da lugar a distorsiones. Me parece muy bien, estoy completamente de acuerdo contigo que cada tema hay que analizarlo profundamente, como lo has hecho tú muy bien aquí en el tema que estamos tratando hoy. ¿Cuál es el punto de arranque de tu análisis? Bueno, el documento tiene tres partes, ¿no? Creo que son tres partes que se pueden distinguir muy claramente, ¿no? La primera habla de la educación en un sentido genérico, y la tesis que defendemos es que en todas las sociedades humanas que han existido, desde las más simples hasta las más complejas y, de todo tipo, la educación se ha realizado a través de unas entidades llamadas estructuras de acogida, que son la familia, la polis, entendiendo polis como ciudad o como comunidad política, y las estructuras asociadas a la religión. Es decir, entendemos que la educación es un proceso de transmisión, ¿no? Y esta transmisión no es solamente una transmisión de conocimiento, sino también es una transmisión de valores, de ideas, ¿no?, de identidad. Entonces, en todas las sociedades humanas esto ha existido. En cambio, la escuela es una entidad que nace en el mundo occidental, nace en Grecia, ¿no? Luego viene la modernidad y la cambia, ¿no?, pero que es una cosa que, aunque actualmente está prácticamente universalizada, pues no ha sido siempre así. Es decir, han existido sociedades sin escuela y han hecho una transmisión a través de estas entidades a las cuales estábamos hablando. Evidentemente, en la sociedad posmoderna, basada en el individualismo más absoluto, estas entidades están en crisis, ¿no? Entonces, claro, esta crisis de estas entidades, que se analiza más en detalle, pues acaba produciendo una crisis pedagógica que se traslada a la escuela. Es decir, se derivan hacia la escuela una serie de cuestiones que no son propias, porque la escuela desde su nacimiento es una institución que básicamente lo que tiene que hacer es transmitir conocimientos, aparte de que también contribuya, lógicamente, porque la escuela es parte de la polis, por lo tanto es normal que contribuya, aparte del conocimiento, a otras cosas, pero lo que es esencial es, entonces, claro, este trasvase pues es una de las causas, ¿no?, de esta crisis. Bueno, la segunda parte del trabajo se ocupa de la historia un poco de la escuela, ¿no?, desde que nace en Grecia, la escuela nace en Grecia, luego cómo se transforma a través de la modernidad, es decir, la modernidad cambia la escuela, ¿no? Bueno, la modernidad tiene sus cosas, pero por lo menos había que reconocer que hay una importancia tremenda, pues al conocimiento, ¿no? Lo que pasa que nuestra tesis es que esta escuela de la modernidad juega siempre con una contradicción, ¿no? Porque por una parte es un mensaje teóricamente de liberación, de emancipación, y por otra parte desarrolla también los elementos del control burocrático, de la educación de las masas para la sociedad fabril. Entonces hay una serie allí de contradicciones, ¿no?, pero que a pesar de todo ello sigue habiendo pues una importancia muy grande a la transmisión de conocimientos, especialmente a las ciencias, pero también las humanidades, ¿no? Y luego hay un tercer estadio, que es el de la posmodernidad, en el cual estamos ahora, ¿no?, en el cual pues ya hay ya hemos llegado al punto de que ya se hace desde instancias políticas una apología de la ignorancia. Es decir, el otro día, dos personajes de la clase política española, uno de ellos era la ministra de Educación, decía que ya no hace falta transmitir conocimientos porque ya existe la inteligencia artificial, ¿no?
Y el otro día, y también una señora de estas del Ministerio de Igualdad decía que a ella las matemáticas no le han servido para nada, ¿no? Y que la escuela, en lugar de enseñar matemáticas, debería enseñar que tratar bien está bien, lo cual es una obviedad, claro, y que tratar mal está mal. Es decir, hay una apología ya descarada de la ignorancia. Y luego la tercera parte se ocupa un poco de la historia ya de la educación en España, desde la ley Moyano a mediados del siglo XIX, pasando por la Ley General de Educación, la LOCSE. De las leyes que hay después de la LOCSE nos ocupamos poco, porque de hecho no son más que simples cambios, porque cada gobierno tiene que hacer su ley, pero de hecho no cambia nada, hasta llegar a la actual, la LOMLOE, que consideramos que ya será otra vuelta de tuerca, ¿no? Es decir, si la LOCSE es la escuela convertida en guardería informatizada, ¿no? El profesor se convierte en una especie de monitor de colonias, animador del tiempo libre y funcionario de prisiones, todo en uno, ¿no? Pero ya con la LOMLOE damos otra vuelta de tuerca, ¿no? Ahora ya no, ahora tenemos que ser, tienen que ser, por suerte yo ya no estoy, tienen que ser pues ya transmisores, ¿no?, de la ideología oficial, ¿no? Es decir, yo ahora estoy trabajando en una academia donde preparamos opositores, ¿no? Y es increíble lo que se exige a los opositores, es decir, los conocimientos han sido laminados totalmente. O sea, hoy día uno puede aprobar las oposiciones de biología y geología sin haber hecho una sola práctica, sin haber hecho un solo problema de genética, sin haber hecho un solo corte geológico, pero eso sí, la programación tiene que ser con perspectiva de género, ¿no? Y bueno, la obsesión por los temas climáticos es algo, además de una forma totalmente acrítica, ¿no? Bueno, es verdad que existe un problema climático, otra cosa es las causas, que habría que discutir mucho cuáles son, y otra cosa son la manipulación de ese tema con otras vistas, ¿no? Hay una falta absoluta, además es paradójico, ¿no? Porque no paran de decir que hay que fomentar el espíritu crítico, pero cuando alguien es crítico entonces se le echan encima, ¿no? Entonces, estas serían un poco las tres partes, ¿no?, del trabajo. José, me gustaría que profundizases un poquito, porque tú dices en el cuaderno que hay esas estructuras de acogida están padeciendo una crisis que es a la vez una crisis antropológica y pedagógica. Me gustaría que explicases un poquito mejor este concepto. Sí, vamos a ver. Crisis pedagógica porque es una crisis de transmisión. Es decir, a través de estas estructuras, la familia, de la polis, de las estructuras asociadas a la religión, a cualquier religión, estoy hablando, porque estas estructuras las podemos encontrar en cualquier sociedad, incluso en una tribu, en una sociedad en estado tribal podemos encontrar que, bueno, es una cultura simple, rudimentaria, pero existe, ¿no? Entonces hay una transmisión y que se hace a través de la familia, se hace a través de la propia tribu, ¿no? Los ritos de iniciación, todo esto, ¿no? Claro, en la actualidad, ¿en qué nos encontramos? Bueno, hay... si la modernidad, lo que llamamos la modernidad, significó en gran parte el auge del individualismo, pero era el individuo que pensaba, el individuo racional, ¿no?, el individuo cartesiano. Y ahora hemos llegado pues a otra vuelta de tuerca, ¿no? En la posmodernidad el sujeto político es el individuo que siente, ¿no? Entonces la realidad viene conformada por lo que él siente. Es decir, si yo me siento ofendido es que me han ofendido, si yo me siento mujer, pues soy mujer aunque lleve barba, etcétera, etcétera. Entonces, claro, este individualismo absoluto, pues evidentemente lo que tiende a atomizar, ¿no?, a la sociedad en individuos. Si la sociedad se atomiza en individuos, pues claro, la familia, por ejemplo, deja de tener sentido. En el fondo hay una tremenda contradicción ya desde Rousseau, ¿no?, cuando Rousseau decía que el contrato social... Bueno, que la sociedad nace de un contrato entre individuos, ¿verdad? Pero estos individuos, ¿de dónde han salido, no? Alguien los habrá parido, estos individuos, no habrán aparecido por generación espontánea, ¿no? Estos individuos que van a ponerse de acuerdo es que hablan la misma lengua, porque si hablaran lenguas distintas, entonces es evidente que estos individuos han surgido en el seno de instituciones que son anteriores a ellos. El caso de la familia creo que es un caso bastante característico, ¿no? Entonces hay una crisis, ¿no? Hay una crisis, ¿por qué? Porque hay una contradicción entre este modelo. Hoy día nadie se le escapa que tenemos un grave problema demográfico en toda Europa. Mira, el número siguiente de la emboscadura va a ir dedicado a la cuestión demográfica. Hoy día la gente no tiene hijos. En parte es debido también a cuestiones de tipo económico, pero sobre todo hay, bueno, por esa idea, ¿no? Y bueno, yo conozco mucha gente que en lugar de hijos tiene perros. Sí, esto es lo normal. No tengo nada contra los perros, ¿no? Pero me hace mucha gracia ver que los tratan como niños, ¿no? Les hablan y, ¿no?, miran la mama, ¿no? Es decir, este tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Luego tenemos, claro,
la crisis de la polis, ¿no? La polis, tanto si la entendemos como ciudad o como si la entendemos como ya como comunidad política. Fijaros, antes no todavía existe, ¿no? Pero la clásica ciudad europea pues tenía, ¿no?, el ágora, ¿no?, que lo inventaron ya los griegos, ¿no?, el lugar de la reunión, ¿no?, el ayuntamiento, que significaba el poder temporal, la iglesia, que significaba el poder espiritual, ¿no? Hoy día la ciudad ya no es eso, la ciudad ahora hay zonas de ocio, ¿no?, hay barrios gay, hay ciudades dormitorios. Esta atomización, ¿no?, del espacio público, esta segmentación, esta especulación de los fondos buitre, todo esto pues destruye esta ciudad, ¿no? Y bueno, perdona que te interrumpa, sí, por no hablar de los guetos adolescentes, que hacinan a los adolescentes en las afueras de las ciudades, dejados de la mano de Dios, y ahí, bueno, es una novela de terror lo que hacen con los adolescentes. Y bueno, finalmente tenemos, claro, el tema de la religión, de cualquier religión, es decir, esta idea tan difundida, tan protestante, por cierto, de que la religión es algo privado. Oiga, la religión, evidentemente que tiene un factor privado, pero independientemente de que uno crea o no crea, o de sea de una religión o de otra, las religiones han tenido una impronta cultural enorme, ¿no? Y bueno, unas religiones como el catolicismo lo admiten o lo admitían. Otras, los protestantes han dicho que no, pero en realidad también. O sea, no es lo mismo un país de tradición protestante que un país de tradición católica. Gustavo Bueno tenía una frase muy divertida. Decía, mire, yo soy ateo, pero soy católico. Dice, no es lo mismo un ateo católico que un ateo musulmán. Es decir, aunque yo no crea en Dios, me he criado en una sociedad que tiene una impronta. Y el musulmán, aunque no sea practicante, se ha creado una sociedad con otra impronta. Por lo tanto, bueno, pues la cosa iría un poco por aquí, ¿no? Entonces, esta crisis afecta a todas estas estructuras. Entonces, claro, aquí se da claramente un proceso de fragmentación. Es decir, si se rompe esta continuidad, pues tenemos una crisis antropológica y a la vez una crisis pedagógica. Y esto, digamos, enfocado en lo que es la cultura europea, concretamente, nuestra cultura. Bueno, la cultura europea está en fase de cancelación. Es decir, Europa actualmente, gracias a la Unión Europea y a Atláteres, es un no lugar. Es decir, es un lugar que no puede tener identidad, parece ser, porque claro, esto ofende, y claro, pues como no puede tener identidad porque ofende a los que han venido fuera, pues entonces, entonces es que no se integran. Bueno, a ver, yo en parte lo entiendo, ¿no? Porque ¿a qué se van a integrar si aquí nos lo hemos quitado todo de encima? Mira, hace poco estuve en la Universidad de Verano de Postmodernia, que se celebró en Córdoba, ¿no? Y bueno, fue muy interesante, un debate muy interesante, pero una chica, era muy joven, y bueno, ya a favor de la Unión Europea, a favor de la OTAN, ¿no? Postmodernia. Postmodernia. Explica un poco lo que Bueno, Postmodernia es una asociación cultural muy interesante que está ubicada en Córdoba, que tiene también un blog muy interesante. No es porque yo publique allí, pero es verdad que es muy interesante. Y bueno, esta Universidad de Verano estuvo muy bien porque se hizo juntamente con la Fundación New Direction, que es una fundación creada por el Grupo Parlamentario Europeo de los Conservadores Europeos. En principio lo llevaban los ingleses, pero como los ingleses se marcharon, entonces se le han quedado los polacos, que era el grupo que venía después en cuanto a número de diputados, ¿no? Y bueno, esta Universidad de Verano fue organizada por Postmodernia juntamente con estos polacos, ¿no? Bueno, hubieron debates muy interesantes, hubo algún pequeño roce, pero bueno. Y bueno, esta señorita pues defendía que dice, no, es que estamos construyendo la identidad europea. Yo me quedé parado, digo, anda, mira, resulta que hasta ahora no había, ¿no? Y para ella pues la identidad europea era tener un carnet de identidad europeo. Yo le digo, perdone, pero esto no es así, la identidad europea ya existe. Lo que pasa es que ustedes se la están cargando, porque la identidad cultural europea era la filosofía griega, el derecho romano, no el catolicismo en cuanto a religión forzosamente, pero sí su impronta cultural, la escolástica, las universidades medievales. Esto es la identidad europea. Claro, tener un carné, pues esto no es de una identidad ni es nada, ¿no? Entonces, claro, son ustedes que se están cargando esta identidad para convertir Europa en un no lugar, que es en lo que están convirtiendo Europa, la Unión Europea, en fin, toda esta colección de señores y señoras que, por cierto, están por ahí mandando, que nadie ha elegido. Yo no recuerdo nunca haber elegido a la señora von der Leyen para nada, ¿no? Y está allí mandando más que nadie. Pero bueno, esto ya sería... ¿Y por qué crees que hay esta obsesión por desidentificar Europa? ¿Por? Desidentificarla, dejar de que se identifique, de ser. Bueno, hoy día estamos viendo que se están reescribiendo obras clásicas para no ofender a nadie, ¿no?
Y ves películas, a ver, yo no sé, quiero decir, el otro día vi una película que sería un legionario romano que era negro. Yo no tengo ninguna noticia de que hubiera legionarios romanos negros, ¿no? Otra cosa es, evidentemente, si estamos hablando de una película de tipo puramente imaginario, que sale un mundo imaginario, pues allí pueden ser blancos, negros, lo que ustedes quieran, pero un legionario romano negro, pues la verdad no lo acabo de entender muy bien, ¿no? Y bueno, y esto, ¿no? Reescribir obras clásicas, porque claro, no sé, por ejemplo, El mercader de Venecia, pues puede ser considerado una obra antisemita, a lo mejor los señores de Israel se ofenden, ¿no? Bueno, y así estamos viendo continuamente, incluso películas. Yo el otro día vi una película, Muerte en el Nilo, que está basada en una novela de Agatha Christie, que, bueno, no es que lo hubieran reescrito, porque el argumento era el mismo, pero claro, entre los pasajeros del barco, pues esto es un barco que va por el Nilo, hay una serie de crímenes, ¿no? Había una pareja de señoras que eran lesbianas, no tengo nada en contra, y había evidentemente una familia negra, y esto, bueno, pues evidentemente que podía ser perfectamente, ¿no? Es decir, esto no es ninguna aberración histórica, pero dicen, bueno, para que ustedes han repetido esta película con el mismo argumento exactamente, pero claro, han puesto este elemento, ¿no?, de diversidad. O sea, cosas como esta podemos encontrar, pues bueno, así, cientos y cientos, bueno, cada vez más. Claramente yo te lo puedo decir, yo soy una ignorante en muchísimos aspectos, pero a mí me parece que es por puro dinero, ¿no? O sea, si tú sacas algún puntito de la Agenda 2030, pues yo te subvenciono, porque al final los medios de comunicación están al servicio también de esa subcultura que es la política, ¿no? Bueno, es la política de hoy, vamos, no la política, no, con perdón, la política con minúsculas. Ya que me sacas el tema de la Agenda 2030, yo no sé si habéis leído la introducción de la LOMLOE. Se dice que las misiones de la educación es educar a los alumnos en los valores de la Agenda 2030, contra el sexismo, contra el racismo, contra la homofobia y, sobre todo, ahora hay que decir emergencia climática. Porque si dices cambio climático ya eres un negacionista. El otro día en La Sexta estaban horrorizados porque el Trump dijo que era más peligroso, en estos momentos, era más peligrosa una guerra atómica que el cambio climático. Uf. Negacionista, oiga, pero no, este señor no ha dicho que no hubiera, ha dicho que esto es un peligro más evidente, ¿no? que es así, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Y claro, la Agenda 2030 pues es muy divertido, ¿no? Porque yo siempre se lo digo a esta gente de los que preparo para las oposiciones. Digo, bueno, evidentemente tenéis que hablar de la Agenda 2030, porque si no, no os van a aprobar. Tenéis que sacar los objetivos de desarrollo sostenible. Digo, pero si os fijáis en lo que dice la Agenda 2030, en el mejor de los casos, es una carta a los reyes, ¿no? Porque claro, decir, voy a acabar con el hambre del mundo, si no dices cómo. Y agua limpia, genial, agua limpia, pero bueno, ¿cómo lo vas a hacer para que el agua sea limpia? Y no sé, y alimentos para todos, y bueno, y todo eso es así, dejando aparte otras cuestiones que se podría ir más allá, ¿no? Porque luego cuando empiezas a ver cómo lo quieren hacer, pero ya de entrada, o sea, cualquier persona que tenga un mínimo de espíritu crítico, lo primero que haría al leer eso es decir, oiga, pero esto es una carta a los reyes, esto es una serie de buenos deseos, pero si no dicen cómo lo van a conseguir, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Pues es la pura demagogia, es la carta a los reyes que está basada en los principios garantistas de lo políticamente correcto, que es lo que ellos dicen, lo más bonito que se han inventado, todo el mundo les va a votar a ellos porque son los buenos, y todo aquel que se oponga o piense por su cuenta y se plantee cuestiones como esta, por ejemplo, directamente va a pasar a ser una persona que está cometiendo cualquier tipo de delito de odio. Sí. Por pensar. No, sí. El pensamiento acrítico es lo que estamos educando evidentemente a todo el alumnado para eso, para que sean servidumbre del poder y para hacer propaganda, propaganda del poder revestido de esta progresía, ¿no? Bueno, el recorrido legislativo de la educación en España desde la primera ley promulgada por el Ministerio de Fomento por Claudio Moyano el 9 de septiembre de 1857 hasta hoy, ha habido un recorrido importante en las leyes españolas que ya has comentado así como en general. ¿Podrías llevarnos un poquito cómo hemos llegado a este despropósito que es la LOMLOE? Cómo en lugar de ir hacia adelante ha habido como una especie se ha truncado y hemos empezado hacia una educación primitiva, en la que esto ya no es educación, es como ya... Recuerda un poco como aquella canción de Pink Floyd, ¿no? El muro, ¿no? Que se veía a los niños ahí que los hacían como
como chorizos, ¿no? Ahí todos iguales. Bueno, sí, a ver, entre otras cosas es interesante ver la aceleración, ¿no? Es decir, Claudio Moyano fue un ministro liberal que creo que, bueno, fue a mediados del siglo XIX, que hace la primera ley, la llamada Ley de Instrucción Pública. Sí. Bueno, él era ministro de Fomento, ¿no? Fomento comprendía lo que ahora sería educación y obras públicas, ¿no? Es la primera vez que los institutos, por lo menos en España, los institutos de bachillerato se separan de la universidad. De hecho, hasta el momento, o sea, hasta Claudio Moyano, los institutos formaban parte de la universidad, es decir, incluso los profesores se podían intercambiar. De hecho, estos institutos eran los herederos de las antiguas facultades de artes que habían aparecido en la universidad medieval. Sí, en la universidad medieval había una facultad, la facultad de artes, las artes liberales, el trivium y el quadrivium, donde todo el mundo tenía que pasar antes de ir a las otras facultades. Luego podías escoger entre derecho canónico, medicina y teología, ¿no? Y además es curioso porque el título era bachiller en artes. Entonces, bueno, pues con Moyano ya los institutos se apartan, se separan de la universidad, y entonces, bueno, pues ya tienen una entidad propia, se crea el cuerpo de catedráticos de instituto diferente, ¿no?, del cuerpo de universidad. Bueno, esta ley como ley marco, ¿eh? Otra cosa es los planes de estudio que pueden ir cambiando. Es curioso los años que dura, ¿no?, porque esta ley, bueno, la monarquía, la dictadura de Primo de Rivera, la república, no toca la ley Moyano, Franco no toca la ley Moyano. Así, hay cambios de planes de estudios, ¿no? ¿Cómo se llama este hombre? Sáenz Rodríguez, que fue el primer ministro de Educación con Franco, antes de acabar la guerra ya hace un plan de estudios, que por cierto con una gran presencia de humanidades, de griego y de latín, y luego hay otro plan de estudios en el año 1953, ¿no? Y bueno, pues esta ley pues dura hasta la década, o sea, dura más de 100 años, hasta la década de los 70, ¿no?, cuando Villar Palasí hace la Ley General de Educación. Curioso, ¿no?, como esta estabilidad, ¿no?, porque a pesar de todo, pues bueno, hay un consenso generalizado, tanto de republicanos como de monárquicos como de tal, de que la misión de los institutos es la instrucción pública. Y en eso están de acuerdo, ¿no? En otras cosas no estarán de acuerdo, quizá no estarán de acuerdo en los contenidos, pero por lo menos esta idea está muy clara. De izquierdas, de derechas, de centro, todo el mundo está de acuerdo que los institutos y las escuelas pues tienen la finalidad de instrucción. Bueno. Hasta la LOCSE, ¿no? Sí. Hasta la LOCSE ha sido así. Sí, la Ley General de Educación, bueno, tiene a nuestro modo de ver, tiene sus claroscuros, ¿no? Porque entonces ya aparece por allí el Díaz Horkheimer, que había estado en el Club de Roma, ya se empieza a introducir el pedagogismo, pero a pesar de todo hay que reconocer, bueno, pues que sigue existiendo un bachillerato más corto, el BUP, ¿no?, que creo que ya seguramente aquí, algunos, tú entre ellos, creo que ya estudiaste, yo no, que todavía estudié yo estudié el BUP con la ley Moyano, ¿no? Pero también hay que decir que la aplicación de la Ley General de Educación, mal que les pese, bueno, coincidió con un gran número de institutos que se construyeron en España, y también con una mejora notable de las condiciones de trabajo del profesorado, ¿no? Es decir, que tuvo sus claroscuros, pero hay que reconocer, y de luego seguía existiendo, a pesar de todo, la idea de que, bueno, de que la finalidad pues era esta. Otra cosa fue la formación profesional, bueno, había una serie de problemas estructurales. Y bueno, luego llega ya la LOCSE, ¿no? Bueno, aquí lo que sostenemos es que para entender, o sea, nuestra idea fundamental es que la educación es una cuestión política, pero política no en el sentido como ahora se entiende la política de partidos, no, sino política en el sentido de la polis. Por tanto, claro, si tú quieres entender por qué aparece la LOCSE, no te puedes limitar a escuchar a los pedagogos y a las tonterías que dicen, sino que tienes que ir mucho más allá, ¿no? Es decir, España está a punto de entrar en el mercado común, España está a punto de entrar en la OTAN, España está a punto de entrar en un entramado que le ha asignado el papel de Estado, de nación semiperiférica, ¿no? Esto no me lo invento. O sea, en los documentos de la Comisión Trilateral de los años 70 ya se habla, ¿no?, de los países centrales, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, los países semiperiféricos, ¿no?, España, Portugal, Italia está por medio, Grecia, ¿no?, y luego ya los países del tercer mundo. ¿Y qué significa un país semiperiférico? Bueno, pues significa un país sin industria pesada. Ahí está la llamada reconversión industrial del amigo Felipe González, que fue destruir la industria española. Totalmente. Y, bueno, pues ser un país de servicios, que es
lo que somos. Cada vez Claro, más. Bueno, para hacer de camarero y esas cosas, bueno, a ver, para hacer de camarero bien, pues no, también hay que estudiar, pero para hacer de camarero como se hace por ahí, pues tampoco hace falta mucho. Entonces, bueno, pues hay que preparar, ¿no?, al personal para eso. Entonces, defendemos un poco que, en gran parte, para explicar por qué aparece esta LOCSE, hay que buscar estas cuestiones, ¿no? Y también hay que preparar al personal para un mercado de trabajo precario, porque claro, bueno, cuando la ocupación principal es el turismo, pues estamos ante un empleo de baja calidad y de un empleo estacional. Recordemos que quien creó las empresas de trabajo temporal fue el señor Felipe González. Entonces, la idea un poco es que allí hay una preparación, ¿no? Es decir, bueno, no nos podemos quedar solo en cuestiones puramente pedagógicas, sino que hay que ir mucho más allá. Y luego ya, bueno, luego otra serie de leyes que a fin de cuentas no son más que bueno, ya resulta que cada vez que un partido político gana las elecciones tiene que hacer su ley de educación. Terrible. Pero bueno, no cambia nada. Bueno, lo de la LOCSE también, perdona que te interrumpa, fue también porque cambia la edad laboral y entonces como la suben a los 16, ¿qué hacen con los chavales de 14 a 16 están en la calle delinquiendo? Pues nada, así todos al instituto, todos juntos. Y pasan todos desde el certificado de estudios, ya pasaban todos a la ESO. Esto es un poquito el planteamiento. Sí, hay que ver un poco este planteamiento. Es decir, que cuando se hace una ley de educación, pues hay que tener en cuenta, para entenderla, muchos de estos factores, ¿no? Bueno, luego también hay otro tema interesante, que lo tocamos un poco más de refilón, pero creo que también vale la pena, ¿no? Es que el PSOE, antes de hacer la LOCSE, hizo otra ley, la LODI, ¿no? Que fue la ley que instituyó los conciertos. O sea, mantener escuelas privadas con dinero público. Bueno, esto al principio los empresarios de la privada estaban muy felices, ¿no? Porque claro, fue un chollo. Y además, bueno, claro, ante la debacle, pues hubo una fuga importante de gente que llevó a sus hijos a la concertada. Ahora se empiezan a dar cuenta de que, bueno, hay un refrán catalán que digo, qui paga mana, ¿no? Sí. Y ahora se empiezan a dar cuenta que lo de los conciertos ha sido un caramelo envenenado, porque es la manera de tener controlada una educación que, claro, si es privada, pues es más difícil de controlar, ¿no? Es curioso porque hay gente, yo he oído a gente de mi edad decir, yo estudié en una concertada, digo, no, perdona, esto es imposible, porque las concertadas aparecen en el año 82, antes no habían concertadas. Además, es curioso porque el propio Felipe González, en un libro de Vittorio Prego, que hace una, se llama Presidentes, ¿no?, que hace una entrevista a todos los presidentes de la democracia, ¿no? Y Felipe González, cuando habla de esto, dice, mire, cuando nosotros llegamos al poder, dice, solamente había un 10% de centros privados que recibiera subvención pública. Cuando nosotros dejamos el poder, el 90% de los centros privados están recibiendo subvención pública. Y eso también hay que entenderlo, es la manera de tenerlos controlados, ¿no? O sea, gente que se cree que en una escuela, por ser privada, va a ser diferente, y la verdad es que por ahí van muchas cosas, porque además es lógico, es decir, los tienen agarrados completamente con el tema de la subvención. Sí, luego también yo a veces he oído decir cosas tan divertidas como es que los socialistas están en contra de la concertada. Oiga, perdón, esto es imposible, la concertada la inventaron ellos, ¿cómo van a estar en contra de la concertada? Se contradicen en todo, ¿no? Bueno, es absurdo, ¿no? Bueno, pero bueno, esto sería un poco de refilón, ¿no? Que también es una ley que tuvo su qué. Pasa que, claro, creo que el tema de la LOCSE fue mucho más importante. Y ahora, entonces llegamos a la otra, lo que nosotros decimos que es la última vuelta de tuerca, que es la LOMLOE, ¿no? O sea, ya, exacto, la ley CELA, la LOMLOE, esta es la estrella superstar. La señora CELA, que por cierto manda a sus hijas, o ha mandado a sus hijas a una escuela religiosa, de esas que separan niños y niñas y que llevan uniformes, es decir, consejos doy que para mí no quiero, ¿no? Pero bueno. Entonces, claro, ya estamos en otra vuelta de tuerca, ¿no? O sea, estamos llegando ya, pues ya la explosión de esta posmodernidad absoluta, ¿no? Y eso es lo que estamos, es decir, ya la escuela ya no es solamente un parking donde llevar a los niños, la escuela ya no es solamente un lugar donde van a divertirse y a pasarlo bien. Hubo un conseller de educación que dijo, era un señor muy divertido, dice, es verdad, dice, con la LOCSE los alumnos aprenden menos matemáticas, dice, pero son más felices. Pues no son más felices, porque hay un problema muy grave, del cual se habla muy poco, del suicidio juvenil e infantil. Es decir, no son más felices. Y del bullying. Y bullying y todo eso. Es decir, cuidado, porque ni siquiera han conseguido esto. No, es que hay que educar en valores. Sí, pues ya estamos viendo el resultado, ¿no?, de estos supuestos valores, ¿no?, que habéis dicho que hay que educar.
Pero bueno, ahora ya estamos en otra fase, ¿no? La otra fase es ya, dice, bueno, ya no es solamente el parking, ya no solamente, sino que es un sitio donde vamos a adoctrinar, donde vamos a enseñarles lo que hay que saber, lo que hay que pensar, lo que hay que decir, ¿no? Y lo más divertido del caso es que si vas leyendo estos documentos, ¿no? Y sobre todo hablan mucho de, además, fijaros en una cosa. Cuando alguien habla de la ciencia en singular y en mayúscula, como se habla de Dios, es un ignorante, no sabe nada de ciencias, porque las ciencias son plurales. Es decir, cuando la ciencia, ¿no? Hablan de la ciencia como una especie de fe ciega. Precisamente esto es todo lo contrario a lo que sepa significado las ciencias, que son plurales, no hay una, hay muchas, ¿no? Entonces te dicen, no, es que hay que fomentar el espíritu científico para que los alumnos puedan separar la ciencia de la pseudociencia y despertar su espíritu crítico. Oiga, pues aplique usted la ciencia biológica a la biología de género y verá usted qué le pasa, ¿no? Eso le iba a decir, te iba a decir la biología o la lingüística. O diga simplemente, oiga, a ver, yo no digo que es cierto que estamos desde hace años, pues el clima de la Tierra se está calentando. Esto es cierto, ¿no? Yo no lo voy a discutir, ¿no? Y bueno, pero claro, hay un pequeño problema, ¿no? Y es que estas cosas han pasado muchas veces en la historia de la Tierra. El que sabe un poco de geología lo sabe, ¿no? Han pasado muchas veces, ¿no? Cuando todavía no habían seres humanos, ¿no? Entonces, a ver, yo no niego que el CO2 pueda tener su efecto, pero pueden haber otras cosas. De hecho, hay otras teorías que lo explican, ¿no? De los ciclos de Malinowski, del calor del Sol, etc. Bueno, cualquiera que diga esto será anatema, ¿no? Y bueno, puede ser que sea verdad, pero oiga, el planeta no está en peligro, porque el planeta, aunque desapareciera la especie humana, el planeta seguiría existiendo. Es decir, cuando dicen que el planeta está en peligro es para de exterminarse. Este es el famoso espíritu crítico, ¿no? Que además todo esto se plantea pues como una religión, ¿no? Con su profeta, que es la niña esta, la Greta Thunberg, ¿no? Sí, con sus mitos. Que, por cierto, había una parroquia de la iglesia protestante de por el norte que la ha declarado santa o algo así por el estilo, ¿no? Es decir, bueno, es una auténtica fe, ¿no? Es que usted no cree en el cambio climático, es que este tipo de cosas no se cree en ellas, no cree en Dios, pero no cree en el cambio climático. En todo caso, pues bueno, estará de acuerdo que esto pasa, luego hay que ver, porque fijaros en un detalle, jamás han sido capaces de crear un algoritmo, de crear una fórmula matemática que relacione y que diga a tantas partes de CO2 en la atmósfera, tantos aumentos de grado. Esto no existe. Lo único que hay es un estudio estadístico que dice, es verdad, en estos últimos años, es verdad que ha aumentado la presencia de CO2, pero fijaros cómo dicen las cosas. El otro día lo oía por TV3. ¿Ha aumentado un 25%? Sí, seguramente es verdad, pero se olvidan de algo, y es que el CO2 de la atmósfera no llega ni al 1%. Es decir, el 99% de los gases de la atmósfera son nitrógeno y oxígeno, y todo el resto es un 1%. Entonces dicen, bueno, pues hemos observado que hay una correlación estadística entre el aumento de CO2 y el aumento de la temperatura media. Pero esto no demuestra que sea el CO2, o por lo menos no demuestra que sea la única causa. Pero claro, tú dices esto en cualquier sitio, bueno, eres una especie de hereje, negacionista. Yo no estoy diciendo que esto no ocurra. Así le pueden echar la culpa del cambio climático a las vacas. Sí, bueno, claro, es que con eso sale todo, ¿no? Y resulta que el cambio climático se afecta más a las señoras. El otro día lo oí por no sé. No, claro, como todo, por supuesto, las señoras estamos en un pedestal hoy día, hombre. Bueno, yo incluso llegué a oír, cuando lo del volcán de La Palma, alguno de estos tertulianos que saben de todo, decir que, claro, que esto era una consecuencia del cambio climático, ¿no? Y hubo una periodista, no sé si era La Sexta o de Telecinco, que le preguntó a un bombero que qué iban a hacer para apagar el volcán. O sea, este es el nivel, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está. Pero claro, cuando se está haciendo una apología de la ignorancia, o sea, hay una auténtica apología de la ignorancia. Es decir, pues que voy a aprenderme esto de memoria. Oiga, es que hasta los ordenadores tienen memoria, ¿no? Con memoria de pez usted no podría ir a ninguna parte, ¿no? Es así. Lo doloroso de todo esto, lo doloroso es que cualquier intelectual mínimamente científico, de la ciencia que sea, que sepa algo concreto de algo, como en tu caso, en el mío, de cualquier persona que haya pasado un cierto tiempo de su vida dedicándose a estudiar, no pueda decir nada, no digan nada, estén calladitos, que hay muy poquitos que sean capaces de explicarnos pues eso, que el CO2 es un 1%, que, en fin, personas de prestancia. Y vienen los políticos y nada más que están haciendo este cerebro plano, ¿no? Cerebro plano para que haya un pensamiento absolutamente acrítico y poder implementar, imponer desde las instituciones y con nuestro dinero su ideología para tenernos a todos. Claro, es que uno de los mantras, ¿no?, es
No, es que hay que enseñar cosas útiles, ¿no? Claro, hay una serie de cosas que, hombre, evidentemente no tienen una aplicación práctica inmediata en la vida, pero que te sirven para distinguir, ¿no?, el ignorante del culto, y para que te sirven para que no te tomen el pelo. Yo siempre pongo dos ejemplos, que además dos ejemplos muy diferentes, ¿no? Uno se refiere a la propaganda política y otro se refiere simplemente a la publicidad. Hace años, no sé si fue el PSOE o el PSC en unas elecciones, las campañas del PSOE es curioso, ¿no?, porque siempre van a meter miedos, dicen que esto lo hace la derecha, pero ellos también lo hacen, ¿no? Y bueno, en este spot era muy divertido porque salía Primo de Rivera, salía Franco, salía Tejero, ¿no? Y bueno, es que vienen, ¿no? Miguel, ¿te refieres? Sí. El dictador Primo de Rivera, que era militar, y Franco, que era militar, y el Tejero, que era militar. Bueno, me parece que la comparación es un poco chunga. Pero es muy curioso, claro, porque si uno sabe que los socialistas colaboraron con Primo de Rivera, que el Arco Caballero fue miembro del Consejo de Estado y que el sindicato preferido de Primo de Rivera era la UGT, si uno sabe todo esto, se da cuenta de que le están tomando el pelo. Pero claro, si uno no sabe todo esto, pues traga con ello, ¿no? O sea, un ejemplo. Y luego otro ejemplo de la publicidad. Ahora están muy de moda los medicamentos, entre comillas, que contienen colágeno. Colágeno. Bueno, es verdad, el colágeno es una proteína que es verdad que está en nuestras articulaciones, ¿no? Pero claro, hay un pequeño detalle, ¿no?, que las proteínas son moléculas muy grandes, ¿no?, y cuando pasan por el tubo digestivo se digieren, se rompen en aminoácidos, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, yo puedo tomar todo el colágeno que quiera, ¿no? Pero claro, cuando esto llegue, pues va a llegar en forma de aminoácidos. El colágeno nunca va a llegar a las articulaciones. Bueno, pues esto es una cosa que yo a veces se lo he contado a gente con carrera universitaria y me miran con una cara diciendo, ¿qué está diciendo aquí? Es decir, fijaros que, evidentemente, estudiar la digestión de las proteínas no es algo que tenga una utilidad práctica inmediata, lógicamente, porque no es un problema que se vaya encontrando por ahí, ¿no? Pero evidentemente sirve para que no te engañen, ¿no? Y bueno, y conocer un poco la historia de la dictadura de Primo de Rivera, pues bueno, tampoco tiene una utilidad práctica inmediata, claro, evidentemente, ¿no? Pero claro, sirve también para que no te engañen de otra manera. Bueno, estos son dos ejemplos y podríamos poner 200.000 más, ¿no? Pero claro, se van quitando esas cosas, no, solamente cosas que sean útiles, ¿no? Entonces, claro, pues eso, pues al final se va convirtiendo la cosa en un individuo que, bueno, como no sabe nada, se lo cree todo. Claro, porque para como ellos... no sabe nada, se lo cree todo, porque para ser crítico hay que tener un cierto pozo de conocimientos desde los cuales efectuar esta crítica. Claro, si la mente es una hoja en blanco, pues, ¿qué vas a decir?, ¿no? Y un poco sería, y el tema va un poco por ahí, ¿no? Totalmente la razón tienes. Yo creo que para ellos lo útil es que les votes a ellos. Hacer personas útiles quiere decir crear votantes. Eso es lo más útil para ellos. Y es para mí es uno de los grandes objetivos, el gran objetivo de la LOMLOE y de toda la deriva educativa que estamos padeciendo. Pero bueno, desde la Red Sociocultural Desperta has presentado esta ponencia con el fin de reescribir el concepto de educación desde un punto de vista actual, basado en el exhaustivo análisis que has presentado hoy. ¿Cuáles son los puntos clave de la nueva alternativa? Porque es algo muy positivo y tiene unos puntos muy claros para solucionar todo esto, porque nosotros no somos como la izquierda, ¿no?, que habla y habla y habla. Nosotros hablamos de lo que hay, de la realidad y de las soluciones. Sí, pero sí, es verdad que, ya digo, al final del documento hay unos puntos, pero yo insisto en que, a ver, intentar estos puntos en la actual situación es perder el tiempo. Es decir, uno no puede creer o pensar en un cambio en la educación en el contexto político en el que estamos. ¿Por qué? Porque la educación es una función política y está en función... Y luego hay otra cosa también interesante que también sabe, que antes no lo he comentado, ¿no? Y es que, a ver, en cada momento de la historia hay una imagen del ser humano, ¿no?, que de alguna manera la educación tiende, ¿no?, a construir esta imagen. El zoon politikon de Aristóteles en la polis, ¿no?, el zoon koininikon de los estoicos, que era ya el hombre más universal del Imperio Romano, ¿no?, el cristianismo, el protestantismo, la contrarreforma, así, cada uno crea una imagen humana. Y actualmente, ¿en cuál estamos? Estamos en esta imagen del postindividuo.
Claro, si esta es la imagen social, esta es la idea, es muy difícil intentar cualquier cambio si no cambia este entorno. Lo que pasa es que, claro, no podíamos acabar un documento como este sin decir un poco lo que pensábamos. Son una serie de puntos, bueno... ¿Cuál sería para ti, digamos, la piedra angular, los más básicos para...? Porque, claro, nos hemos quedado todos con el corazón encogido y estamos con el corazón encogido. Sí. ¿En qué podemos soñar? A ver, la primera sería, de estos puntos, lo primero que dices, mire, para empezar, la escuela, y digo escuela en general, escuela, instituto, universidad, tiene que ser una institución que transmita conocimientos. Lo otro tienen que ser las estructuras de acogida. Pero claro, si vivimos en una sociedad que tritura estas estructuras de acogida, pues difícilmente podría ser esto, ¿no? Otra cuestión sería, bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? Restablecer un poco estos valores de la tradición cultural europea, evidentemente, ¿no? La filosofía griega, el derecho romano, en fin, lo que es el pozo cultural del catolicismo, una imagen no positivista de las ciencias, no de la ciencia en singular y en mayúsculas, no de las ciencias en plural, ¿no? Equilibrar, evidentemente, pensamos que las iniciativas públicas en educación son muy importantes, pero a pesar de ello hay elementos fundamentales en estas estructuras. Evidentemente esto no quiere decir que no deba existir la educación privada, pero seríamos partidarios de, en todo caso, ayudar a las familias, ¿no? Con lo cual se liberaría, ¿no?, esta escuela de esta tutela y que podría desarrollar, pues, proyectos pedagógicos propios, ¿no? En fin, hay una serie de cosas más, pero esto sería un poco lo más importante. Pero yo quiero insistir en que esto, no sé, o sea, no es la idea de, es que vamos a luchar por esto. Oiga, no, mire, esto, en el contexto actual, esto es imposible. Esto es imposible. Es decir, tú no puedes hablar de recuperar los valores bueno, sí que puedes hablar de ello, pero no puedes pensar que la escuela va a recuperar los valores de la cultura europea cuando la Unión Europea se convierte en un no lugar, ¿no?, que quiere destruir sus propias raíces, bueno, para no ofender a los que vienen de fuera. De hecho, no es por eso, porque tampoco les gusta, en el fondo tampoco les gustan las raíces de los que vienen de fuera. Lo que quieren es crear esta especie de humanidad más o menos homologada y absolutamente desarraigada, ¿no?, de individuos que puedan vivir aquí o allí. Fijaros un detalle muy importante. A mí me gusta mucho, bueno, me gusta mucho no, pero yo siempre escucho la TV3 porque siempre va por delante de muchas cosas, ¿no? Ahí funcionan por consignas, ¿no? Por ejemplo, hasta hace poco hablaban de cambio climático, ahora hablan ya de emergencia climática. Fijaros, cuando últimamente ya no hay inmigrantes ni emigrantes, hay migrantes. Y estos cambios son muy significativos. ¿Por qué? Porque un emigrante va de un sitio, sale de un sitio y va a otro, ¿no? Es decir, tiene un lugar de origen. Pero el migrante es uno que se mueve por ahí y no tiene raíces en ninguna parte. Es decir, que este tipo de cuestiones a veces parece que no, pero son muy importantes. Es decir, el dominio del lenguaje es el dominio de la realidad, que leer a Orwell, ¿no? Estamos creando una neolengua, ¿no? Y claro, esta neolengua pues conforma, ¿no?, esta realidad. Eso son operaciones quirúrgicas, lingüísticas, que hay que tener muchísimo cuidado con ellas. Bueno, aparte que dicen hay muchas cosas que son puras estupideces, pero esta concretamente está hecha con muy mala idea. Bueno, no, claro, es lógico. Es decir, claro, si tú hablas si yo hablo de inmigrantes o de emigrantes, reconozco que tienen un origen, ¿no?, que tienen un lugar del cual han salido y al que quizá desean volver y al que quizá vuelvan algún día, ¿no? Pero bueno, cuando hablas de migrantes, hablas de personas nómadas, ¿no?, que es lo que ellos quieren, claro. Divide y vencerás de siempre. Que les da igual vivir aquí que allí, que en ninguna parte. Pero bueno, por otra parte, como las ciudades europeas cada vez se parecen más unas a otras, pues bueno, tampoco se nota mucho la diferencia. Está dentro de la línea de esto de atomización, divide y vencerás, parte de las estructuras de acogida, la familia, el barrio, el Estado, la nación, Europa, y todo atomizado. Y si puede ser, todos enfrentados, hombres contra mujeres, bueno, sí, pueblos contra pueblos. Crear estas supuestas minorías, ¿no? Sí. Claro. Toda la ideología de género, vamos, la interseccionalidad, esta que se han inventado. Ser miembro de una minoría supuestamente oprimida, pues no deja de ser un chollo, ¿no? Porque te reservan puestos de trabajo, te dan... Sí, vamos, esto es estupendo, vamos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ha llegado lo que es la exposición.
José, si quieres establecer alguna conclusión, y le daríamos paso a nuestro público pues para que te pregunte todo lo que desee, o comente o intervenga. Como decía uno que yo conocía, cuando hablo con periodistas, digo, usted pregunte lo que quiera, que yo contestaré lo que me da la gana. Como tiene que ser. Aquí no vamos a hacer eso. Esto lo hacen los políticos. Venga, ¿quién se anima? Bueno, pues aquí estamos. Antonio. Ah, mira, aquí. Ay, perdón. Bueno, por lo que has dicho, Josep, dentro del entorno político-social en el que estamos inmersos, parece que no hay solución para una regeneración del sistema educativo. Por otro lado, parece evidente que ese entorno negativo en el que estamos es incapaz, aparte de que no quiere regenerarse a sí mismo. ¿Cuál entonces es la solución? Sea nacional o sea supranacional. ¿Una revolución de algún tipo para ponerlo todo patas arriba y un nuevo comienzo? Sí. ¿Cuál es la solución? Sí, bueno, la cosa iría un poco por aquí. Es decir, fíjate, Desperta reúne una serie de asociaciones muy humildes, ¿no? Que decir, no recibimos subvenciones de nadie ni nada por el estilo, ¿no? Hay pocos medios, ¿no? Pero, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es sembrar una serie de ideas que a lo mejor otros las puedan recoger y provocar esta alternativa. Lógicamente, estamos hablando de algo a largo plazo, no es una cosa que pueda ser mañana, ¿no? Entonces, pensamos que todas estas cosas que hemos dicho solamente se podrían realizar si este cambio se produjera, y por eso creemos en un trabajo a largo plazo, creemos en un trabajo cultural, metapolítico, ¿no? Bueno, lo que ahora está muy de moda, esto de hablar de la batalla de las ideas, ¿no? Incluso hay algunos partidos que hablan de ellas, pero bueno, la verdad es que se habla de ellas, pero yo tampoco veo que se haga gran cosa en este sentido. Entonces, pues esta es nuestra intención, humilde y sobre todo a largo plazo. Entonces, esta es un poco la idea. O sea que no se cree en la posibilidad de que la sociedad... Es igual. Bueno, parece ser por la pregunta que han hecho y la respuesta. Bueno, primero de todo agradecer tu presencia, porque ha sido, y además la exposición ha sido de gran calidad y me ha ayudado mucho, ¿no?, a sentar mis ideas. Pero ante la pregunta y después la respuesta que has dado, da la sensación de que los ciudadanos en general, o los grupos de élite, sean científicos, sean intelectuales, del tipo que fuere, son incapaces de movilizarse y de hacer nada. O sea, hemos de esperar a la destrucción total, al pisoteo total, a lo que salga de aquellos destrozos para poder empezar de nuevo. O hay posibilidades de que esos grupos, entre los que tú te encuentras y otros muchos, llegue un momento que digan, hay que empezar a cambiar las cosas. Porque ahora, si en el contexto político dices que es imposible, pues habrá que arrasar el contexto político y buscar... Sí, claro, lo que pasa es que esto es una cosa que no es de hoy para mañana. Es decir, es a base de sembrar unas ideas. Pues para movilizarse hace falta algo por lo que movilizarse, hace falta ideas fuerza, ¿no? Y a veces, pues, bueno, sí, hay mucha gente que se molesta, que se enfada, que grita, que protesta, pero ves que detrás no hay nada. Entonces, claro, como detrás no hay nada, pues, entonces la idea es sembrar estas ideas. Sí, pero si dices que, evidentemente, y los que hemos sido profesores o somos profesores, pues lo vemos, que el futuro de una sociedad está en la educación, en la formación, en la instrucción, en dar conocimientos, y estos no se dan, entonces nunca habrá, tendrán que pasar a lo mejor siglos para poder reaccionar al respecto. No, pero a ver, mira, en la sociedad actual hay muchas cosas malas, pero también hay algunas cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, transmitiendo en directo, es decir, hoy día las ideas pueden circular por muchos canales. Olvidémonos de la escuela y de la universidad, o sea, la época del metra pensera ha pasado a la historia. Es decir, a ver, en los años 20 había personas como Ortega y Gasset, como Maeztu, como Dors, que eran periodistas, ¿no? Compáralos con la chusma de ignorantes y lameculos que hay ahora. Es decir, pero en cambio se han abierto otras vías, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, la YouTube, o sea, hay muchas maneras, pero claro, lo que nadie puede imaginar es que esto puede ser de hoy para mañana. Bueno,
Muchas gracias, Josep. Lo ha hecho usted muy bien en todos los aspectos y tal es así que a mí me ha sugerido muchas preguntas en los distintos apartados que ha ido detallando. A propósito de las leyes de educación, de la ley Moyano hasta la última de la señora Alegría, que pocas alegrías da, pues la importancia que han tenido las distintas leyes pueden cambiar la sociedad. Me explico. Tenemos en la ley del Plan del 3, de 1903, de Romanones. Eso hizo muchísimo bien para culturalizar España, una España atrasada, una España rural, una España bastante deprimida en muchísimos aspectos. Cuando terminó la guerra, muchísima gente pudo formarse en un bachillerato excepcional gracias al plan de Sainz-Rodríguez. Ese plan fue tan maravilloso del que salió su propio padre, don Josep Alsina, mi catedrático de griego. Nuestro catedrático de griego. O sea, aquí somos 3 alumnos de su papá. Bien, pues este buen señor y este óptimo catedrático venía de la enseñanza media, era catedrático de instituto y pasó de catedrático de instituto a catedrático de universidad, porque no era difícil el tránsito, dada la enorme preparación que traía. Y como Alsina, o sea, como su padre, podemos citar catedráticos de instituto que no pasaron a la universidad, pero que fueron eximios profesionales como Domínguez Ortiz, como el propio Gerardo Diego. En fin, ha habido una serie de catedráticos de instituto. ¿Por qué? Pues porque el instituto pudo cambiar, el plan de estudios pudo cambiar la mentalidad de la gente. Eso lo tuvo muy claro los demócratas cristianos del grupo de UCD cuando nombraron al ministro Otero Novas. Otero Novas, pese a todo lo que digan después toda la propaganda socialista, fue el que sembró de institutos toda España. O sea, y si hubiera ahora una ley potentísima, una ley de instrucción o de educación, es capaz de cambiar la sociedad. ¿Por qué? Pues porque pone, en vez de hacer tanto trabajo así de iniciativa propia, que para los que nos hemos dedicado un poco a la divulgación científica, pues nos parece una tomadura de pelo, porque el trabajo científico es una cosa muy seria, y aunque hay que estimular a los chicos para que se ejerciten, pero el mejor estímulo es que aprendan mates bien hechas, que aprendan ecuaciones de segundo grado, que aprendan muy bien biología, que no me vengan a explicar una flor si no saben las partes de la flor. O sea, a mí, haciéndome dibujos de pétalos y sépalos que ni siquiera saben distinguirlos, pues me parece óptimo, pero no es eso la educación. Bueno, voy, para no ocupar más tiempo, primero felicitarle y después, que es muy enriquecedor poder dialogar con las cosas que uno lleva dentro y muchos de aquí han podido ejercitar. Gracias. Sí, no, yo lo que dices es cierto, pero claro, estas leyes salen de un contexto político determinado, es decir, no aparecen. Claro, vamos a imaginarnos ahora, ¿quién podría hacer actualmente un plan de estudios como el de Sainz-Rodríguez de los partidos políticos actuales? Ninguno ni otro, es que nadie. ¿Quién iba a hacerlo? ¿Por qué? Porque hay todo un entramado social, político, del propio régimen del 78, en lo que ha venido a ser, que imposibilita completamente una cosa así. Claro, hay una especie de feedback, ¿no? Es decir, creamos ignorantes y luego los ignorantes pues quieren seguir siendo ignorantes y luego ya, el miedo al esfuerzo, ¿no? Es que esto es muy pesado, tengo que estudiar. Entonces, claro, todo esto es una cadena que... Pero no va a surgir un plan de estudios como el de Sainz-Rodríguez en el contexto político actual, eso es imposible. Entonces, claro, este plan de estudios, que realmente fue un gran plan de estudios, venía de una situación política determinada. Y además es curioso porque había algunos políticos republicanos, algunos, que también estaban de acuerdo, pues en un tipo, o sea, incluso en esto creo que se hubieran puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque a pesar de todo seguía existiendo la idea, independientemente de que uno fuera de aquí o de allí, de que los institutos están para transmitir conocimientos. Pero claro, cuando desde las propias instancias políticas se hace una apología de la ignorancia, como ha dicho la ministra, que ¿para qué estudiar si existe la inteligencia artificial? La ministra de Educación dice esto.
Pero claro, ¿quién lo va a hacer esto? Es decir, no va a salir de aquí. Entonces, primero, tiene que cambiar el contexto. Y eso, claro, eso es una cosa, creo yo, muy a largo plazo, para que esto cambie, ¿no? Evidentemente, porque claro, las prisas en estas cosas no sirven. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Evidentemente, si no hay un ambiente social preparado para el cambio, no se dará el cambio. Pero si no hay un impulso del cambio social, que solamente lo puede dar una ley fuerte, una ley sólida, una ley que tenga suficiente fuste y suficiente mayoría en su aprobación y que dure años. Porque la ley de Rajoy no salió adelante porque nada más llegar el socialista se la cargó. Ni siquiera tuvo vigencia ni un día, no llegó a salir en el BOE. Es decir, bueno, en primer lugar, darte las gracias por ocuparte de estos temas de la educación. Estoy totalmente de acuerdo en el análisis que has hecho, pero no en la solución. En la solución yo creo que sí que hay solución. Hay ejemplos muy próximos, como fue la labor del ministro de Portugal, Nuno Crato, que le dio un vuelco a la educación en Portugal, que en el 2015 fue el país que más progresó en las pruebas PISA, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista Obrero Español, cuando inició el cambio educativo en el 1990 con la LOCSE, pues empezó la desgracia por el sistema educativo en España. Ellos han tenido, haciendo pactos, esa misma ley, pues hasta la actualidad, porque la LOMLOE, como has dicho tú muy bien, no es más que la LOCSE con algunas modificaciones. Pues bastaría una ley que fuera lo contrario. Una ley en la que hubiera una exigencia académica de contenidos y en la que hubiera una diversificación de vías, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad y hasta los 16 años ya se ve diferencias abismales entre unos alumnos y otros, ¿no? Entonces la diversificación ha de empezar antes, como hacen en otros países europeos. Por cierto, ahora que digo europeos, yo creo que el objetivo nuestro como sociedad ha de ser mejorar España, ya intentar mejorar Europa más adelante. Primero, creo que España sí se puede, la educación en España sí se puede asegurar, se puede mejorar, y eso solamente haría falta una nueva ley. Evidentemente van a haber manifestaciones en las calles, pero eso se ha de aceptar como la situación actual de los países en los que la gente protesta, a veces sin ninguna razón. Voy a poner ejemplos para no irme del tema, pero no siempre el que se queja tiene razón. Entonces hay que mantenerse, hay que mantener la ley, y eso yo diría que en 4 años se le da la vuelta al calcetín, y creo que tenemos que apostar por eso. Y después de eso ya empezará a haber un cambio en la sociedad. Pero la sociedad cambia en función de las leyes de educación, si son correctas, no son correctas, etc., ¿no? Es decir, yo, por cierto, yo estoy totalmente de acuerdo con esta otra persona que ha hablado antes que yo, menos en un tema, y es que la LOMCE no acabó cuando llegaron los socialistas. La LOMCE la mató el propio PP con un ministro que se llama Íñigo Méndez de Vigo, que él mismo, primera vez que pasa en el mundo mundial, retira su propia ley porque podría haber manifestaciones en las calles, Entonces dices, bueno, oye, váyase usted a hacer puñetas porque usted ha hecho una ley, hay un año en que tiene el calendario que ponerse en funcionamiento las pruebas externas y usted le tiemblan las piernas y la retira. Más humillación imposible, ¿no? Entonces yo... Pilar del Castillo. Esa sí que fue sí. Pero después hubo otra ley en la cual fue el ministro Rajoy
el que no dejó que siguiera, perdón, el presidente Rajoy, que no dejó que siguiera la ley que estaba destinada a hacer este cambio que yo estoy abogando. O sea, yo te animaría y animaría a todos los presentes a tener esperanza en que si hubiera un cambio en diciembre de este año, las cosas podrían empezar a mejorar. ¿Tú crees realmente que el Partido Popular va a hacer una ley de este tipo? No, el Partido Popular no. El Partido Popular sí está forzado por otro partido. Entonces, no le quedará más remedio si el otro partido hace valer sus votos para llegar al gobierno. Entonces, no le quedará más remedio. El Partido Popular, por su cuenta, ya me ha demostrado durante estos últimos 20 años que no. Y además, bueno, a ver, también y otra cosa, la LOMCE sí que, a ver, había una serie de mejoras y tal, pero la filosofía tampoco cambiaba tanto, es decir, estaba eso, o sea, que no, es decir, fíjate que ni siquiera, son leyes que ni siquiera han derogado a la anterior del todo, derogan algunas cosas. Y la ley Wert era infumable. La ley Wert era infumable, o sea, además es que ese señor no tenía ni idea, o sea, era un personaje de estos que caen por ahí, ¿no? Especialista en no sé qué cosas, o sea, bueno, que además reforzaba el papel de los directores como jefes de personal, estaba llena de elementos puramente, vamos, crematísticos de la educación. O sea, a ver, si alguien espera realmente que el Partido Popular, por mucho que dependa de otro, ya veremos, haga una ley de este tipo, yo creo que es, bueno, en fin, no sé, yo quizá porque tengo años he visto muchas cosas, pero yo no me lo creo, es que ya no es que tengan miedo a las manifestaciones, que esto ya de por sí, es que ellos mismos lo dicen, la señora esta, la Cuca Gamarra, que dijo, el feminismo y el ecologismo están en el ADN del Partido Popular. O sea, lo peor de esta gente... O sea, el PSOE tiene una agenda ideológica. Lo peor de esta gente es que no tiene agenda. O sea, esta gente lo que hacen es... Vamos a ver, vamos a hacer una encuesta, ¿no? ¿Qué están haciendo ahora con lo de la gestación subrogada? Están haciendo una encuesta. O sea, ellos no opinan. Ellos no tienen opinión sobre este tema. Mira, y que no sirva de precedente. Por primera vez en mi vida he estado de acuerdo con los de Podemos y con los del PSOE. Sino que esto es una cosa, para mí inaceptable. O sea, es la mercantilización de la mujer más absoluta. Pero el PP no tiene opinión. El PP está viendo, a ver, dónde puedo sacar votos, ¿no? De Lola, tiene la opinión de Lola. Antes estaban muy tranquilos porque tenían vamos a llamarle así, aunque no creo en estas divisiones, ¿no? A la derecha la tenían agarrada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora podemos ser más de centro, porque estos ya sabemos que nos van a votar siempre. Ahora, claro, como les ha salido una competencia, ¿qué están haciendo ahora? Pues ahora quieren crecer por el centro. Entonces, claro, vamos a ver qué es lo que opina el personal, para ver qué vamos a decir para sacar votos. Y claro, si hemos de confiar de esta gente para que arreglen el tema, en fin, hay que tener muy buena fe y, en fin, las soluciones están muy bien, ¿no? Y yo en este sentido no las tengo. Yo creo que mientras hay este régimen, y hablo de España, yo no sé en Portugal cómo está la cosa, mientras tengamos el régimen del 78, con estos partidos, con esta clase política de analfabetos recalcitrantes y militantes, mientras tengamos estos medios de comunicación llenos de ignorantes, chupópteros y pelotas, aquí no cambia nada. Ahora, no sé, bueno, a ver, yo puedo estar equivocado, ojalá estuviera equivocado, pero lo que defiende desde Desperta, lo que defendemos es esto. O sea, el cambio educativo tiene que ir junto con otros cambios. Porque, sí, es verdad que si hubiera una ley como esta que vosotros decís, cambiarían cosas en la sociedad. Pues claro que sí. El problema es quién la va a hacer. Pero la gente, desde los alumnos hasta el profesorado, hasta las familias, todo el mundo sabe que esto no funciona, la educación, que es una gran mentira. Lo que pasa es que ni el profesorado puede, porque son trabajadores que dependen, el alumnado calla porque están todos aprobados. Las familias no se acaban de enterar de que realmente no aprenden nada en los institutos, están perdiendo su tiempo de formación. Ha de venir de arriba, pero en el momento en que arriba digan, va a haber unas evaluaciones, va a haber unas reválidas, el que no supere va a tener que elegir otros estudios con mucha más actividad manual que cerebral e intelectual, entonces la gente va a decir, ¿qué es esto? Es que es verdad, es que esto ha de ser así. Si ahora los universitarios están ocultando su título para encontrar trabajo
y la gente de FP les sobran los puestos de trabajo que les ofrecen. Se estanca, son realidades, ¿no? Con lo cual yo creo que con un pequeño empujoncito el sistema puede mejorar y no hay que esperar a un cambio radical de la sociedad, ¿eh? Bueno, es mi opinión. Muchas gracias. Antonio, damos la palabra a Carmen, que se muere por hablar. Ella siempre dice cosas muy interesantes. Bueno, yo estoy en total desacuerdo con que no se pueda hacer nunca nada, porque entonces yo no estaría. Yo no he dicho que no se puede hacer nunca nada. Yo he dicho que hay que hacerlo a largo plazo. Se puede hacer mucho. Cada uno de nosotros que sale de aquí tendrá que convencer al menos a 2 o 3 que comente esta noche, cuando vayan a cenar en su casa, lo que se ha dicho aquí. Ya es suficiente. Lo que se tiene que hacer es, lo primero, valor, que parece ser que la gente no tiene valor ahora. Y no quiero decir ninguna palabra fea, pero todos se la imaginan. No puede ser esto. De aquí no podemos pasar. Mire, yo tengo 2 nietas en Alemania, una de 4 años, otra de 7. Y le dan vueltas a todos los muchachos de aquí de 12 o de 14, con 4 y 7. No puede ser. Estamos sacando de las escuelas peones de albañil o, no sé, gente que no vale, que no piensa. Y de ahí se piensan con palabras, señor. El idioma tiene mucha importancia, mucha, porque no he visto a nadie, porque es la forma del pensamiento. En la escuela hay que enseñar a pensar, simplemente a pensar, a tener conceptos y a operar con los conceptos, no 4 palabras, 4 cosas. Y respecto al poder, mire, es nuestra función también quitarles el poder. Porque hay 2 poderes, el poder de las leyes, es verdad, si se hacen leyes, por supuesto que se puede cambiar, en 4 años, por supuesto, pero hay otro poder blando, el poder de la palabra, el poder de las comunicaciones. ¿Cuánta gente de aquí, de los demás, han hecho artículos, han llamado a las televisiones, se han decidido a decir, yo no soy nadie, pero tengo voz. Yo quiero que aquí toda la gente tenga voz. La última cosa, el Estado tiene la obligación de saber qué contenidos tiene en la escuela. Artículo 4.2 de la LOCSE. El 35% del contenido, me lo sé de memoria, hice un libro, el contenido de las materias lo pone la autonomía. Señores, ¿qué estamos haciendo? 17 sistemas educativos, porque ahora con esta ley es el 50%. Un país se une por una misma lengua, una misma escuela y unos mismos valores, porque aquí el que roba resulta que es un inteligente y el que miente, ¡ay, qué gracioso! Carmen, muy rápido, es que se nos acaba el tiempo. Nada más, por favor. Podemos hacer mucho y debemos hacer mucho. Dos pequeños detalles de lo que has dicho que confirma lo que yo he expuesto aquí. Alemania no es un país semiperiférico. Alemania es un país central del desarrollo. Claro, bueno, pues precisamente como es un país central del desarrollo, el sistema educativo produce gente que sabe. Aquí, como somos un país semiperiférico, el sistema educativo produce ignorantes. Primer punto. Segundo, esto que estás diciendo tú es lo que decimos nosotros, pero muy bien, pero estos son, transmitir estas ideas es una cosa a largo plazo. Yo nunca he dicho que no se... A ver, si yo pensara que no se puede hacer nada, no estaría aquí, ni estaría despierta, ni estaría haciendo manifiestos, lógicamente. Lo que pasa es que yo creo que esto tiene que pasar por un cambio muy grande, porque no veo en el panorama político actual en España nadie, absolutamente nadie, que sea capaz de hacer una cosa de este tipo, simplemente. Pero claro, es que no es casualidad que en Alemania salgan mejor preparados, claro, porque allí no preparan a la gente para ser camareros, sino para otras cosas. Entonces, por eso, detrás de las leyes educativas hay cuestiones políticas y económicas de alto calado. Y eso no se soluciona con arengas. Lo primero que hay que hacer es analizar esta realidad.
Pues claro, decir que la gente es cobarde, ya lo sabemos que la gente es cobarde. Mira en Francia porque les quieren poner la jubilación a los 62 años, están quemando Francia. Están leando. Claro que sí, con razón, yo estuve allí también lo haría. Mientras que aquí, pues bueno, aquí nos pasaron a los 60 no sé cuántos y tal. Esto es cierto, pero bueno, claro, la simple arenga no va al fondo de las cosas tienen su explicación. Y detrás de los cambios educativos siempre hay a veces unas cuestiones políticas, económicas de alto calado y a veces incluso de geopolítica. Y mientras España sea un país semiperiférico, mientras España esté a las órdenes de otros, mientras España no tenga soberanía, pues no va a poder hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque España tiene que ser un país de turistas. Y mientras España sea un país de turistas, lo que hace falta son camareros, además malos camareros. Pues bueno, pues el sistema educativo va a producir esto. Y claro, uno se puede rasgar las vestiduras, uno se puede enfadar, pero la realidad topas con ella. Entonces dices, bueno, mientras no hayan estos cambios a nivel estructural, no se va a hacer esta ley. Ningún partido político de los actuales de España sería capaz de hacer una ley como la de Moyano, ni sería capaz de hacer un plan de estudios como el de Sainz Rodríguez. Ninguno, no hay ninguno. Y esa es la realidad. Pues entonces me voy a Alemania, ¿vale? No sé. Bueno, amigos, vamos a terminar aquí. Esto daría para muchísimo más, puesto que es un tema importante. Solamente si queréis seguir estudiando más sobre el tema, tenemos este libro de José Alsina, Rebelión contra la educación posmoderna, Platón contra el coaching. Después, él también es director de la revista Nihil Obstat, absolutamente interesante. Os la recomiendo muchísimo, es con mucha profundidad, no son temas que se puedan exponer en una hora, ni muchísimo menos. Y por supuesto la revista La Emboscadura, de temas generales, también dirigida por él, que bueno, pues es todo lo que está clarísimo que si no tuviese fe en el cambio, todo esto no existiría, y muchísimas más publicaciones que hay. Muchas gracias, José. Gracias a ti. Tu presencia ha sido un honor para mí y gracias a todos. Y termino también para terminar. Está cortado. Vale, no pasa nada. Bueno, os lo digo, que el próximo jueves, el jueves que viene, hay hacemos otra emisión aquí, que la lleva Francisco Oya, una fondo, en principio, si se puede, si no hay ningún problema. Sí, le comenté al anterior presidente y me dijo que no había ningún problema. No, pero me había comentado, si se puede, para presentar el libro que yo escribí, que es el libro de Nosotras y Vosotros. Ah, sí. Bien. Pues porque me ha pedido, otras personas me han pedido, pues haz una presentación en Cataluña Suma, que vendré, que no sé qué, no sé cuándo. Pues si queréis ya, algunos ya vinisteis, pero si no habéis venido y queréis presenciarlo, pues el jueves que viene a las 7:30 estaremos aquí. Me entrevistarán a mí, esta vez retiremos los papeles.